Hola, buenas tardes a todos los que estáis tanto en presenciales como los que estáis online. Aquí los valientes que hemos rechazado el sol y no hemos venido aquí presencial para acompañar a nuestra ponente hoy, que es complicado, hay mucha gente detrás de la pantalla, que lo sepa. Esta tarde seguimos con nuestras charlas que estamos realizando a través de la sección de diversidad funcional y nos acompaña doña Catalina Cárdenas de GEA, que es conocida por muchos de todos nosotros, ¿no? Porque es magistrada del juzgado de primera instancia número 1 de Marbella, letrada de la Administración de Justicia en excedencia, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Asesoría Jurídica de Empresa por la Universidad de Málaga, también profesora del Máster de la Abogacía de Málaga y autora de diversos libros. Hemos contactado con Catalina porque queríamos conocer, bueno, cómo se están yendo, cómo están afrontando los juzgados las revisiones de los procedimientos de modificación de capacidad, que venimos todos obligados a revisarlo. En Málaga sí existe un juzgado especializado, pero en la provincia cada juzgado de primera instancia tiene que proceder con estos procedimientos los que les corresponda, me imagino, que los que hayan tenido conocimiento. Entonces, pues queríamos saber de primera mano, queremos saber tanto Málaga, intentaremos diversos partidos judiciales para ir tomándole el pulso y viendo cómo podemos actuar, porque es una actuación nueva tanto para letrados como para jueces, como magistrados, como para el letrado de la Administración de Justicia. Entonces creo que debemos estar en contacto y formar una buena red, ¿no? Que el ciudadano se sienta acompañado en este tipo de procedimientos a los que se les pretende dar la vuelta con la nueva legislación. Sin más, le agradecemos a Catalina que se haya venido desde Marbella, que siempre hay unos graditos menos, ¿no? A esta mala hora, pero bueno, muchísimas gracias por venir y acompañarnos. Gracias. Gracias, Dolores. Muchas gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga por invitarme una vez más a su magnífica sede. Muchas gracias a los 5 que tengo delante, que eso siempre da como mucha tranquilidad. Está petit comité hasta que te dicen, no, hay 70 online y ya, en fin, el miedo escénico. Bueno, yo vengo entusiasmada de hablar con ustedes de este asunto y muy preocupada porque me genera muchísimas dudas el tema de la revisión de los, y permítanme la nomenclatura antigua, de los procedimientos de incapacidad, de los procedimientos de declaración de prodigalidad. Porque yo le decía antes de entrar a Javier que sin haberme leído antes de la vacatio legis, la ley, ni haberme leído el convenio de Nueva York, cuando a mí me comunican, no sé quién me dijo, sí, pues hay que revisar todos los procedimientos. Yo salí pasillo delante con el pelo en llamas, digo, pero bueno, ¿y esto por qué? Claro, cuando uno se lee la ley 8/21, entiende perfectamente la disposición transitoria quinta. Primero, venimos obligados porque en el año 2008 ratificamos el convenio de Naciones Unidas de Nueva York del año 2006 y por lo tanto era algo que ya teníamos que venir haciendo y que por fin hemos hecho. Pero es que además, pese a mi idea de aquí donde antes llamábamos incapaces, ahora llamamos personas con discapacidad. Donde antes decíamos tutela, ahora decimos curatela, ¿no? La ley es un cambio de paradigma y un cambio de filosofía absoluto. Y yo siempre hablo de 5 pilares, podemos decir más, incluso podemos decir alguno menos. Primero, ya no vamos a declarar incapaces. Y esto es una sensación, la primera vez que yo dicté una sentencia bajo la nueva ley, la sensación de, por fin, no tengo que quitarle a alguien algo que es suyo, de suyo como ser humano, que es su capacidad jurídica, su personalidad jurídica. Lo que vamos a hacer es simplemente, es poco, nutrirle de apoyos. Nutrirle de apoyos para que pueda ejercitar esa capacidad jurídica que tiene y que yo, me refiero al magistrado, no le va a quitar como sí hacía antes, para que pueda ejercitar esa capacidad jurídica en igualdad de condiciones con aquellos que no tienen discapacidad. Y esto que parece, bueno, no sé, cuando lo lees o cuando yo lo leí por primera vez, no sé, lo pasé un poco de corrido hasta que te paras y dices, ahí ya hemos terminado de hablar, ya el cambio es profundo. Les traigo
un parrafito chiquitillo de una sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, muy reciente, 8 de abril del año 22, que dice: es necesario poner de manifiesto que la discapacidad personal y la provisión judicial de apoyos no son necesariamente convergentes. Pues una cosa es una persona con discapacidad y otra cosa que la misma necesite, en defecto o por insuficiencia de su voluntad y por ende al margen de las medidas de naturaleza voluntaria que eventualmente hubiese podido adoptar, la provisión judicial de medidas de apoyo. Es decir, uno, hay personas con discapacidad, no hay incapaces. Como primer punto. Segundo, no necesariamente tiene que ir usted al juez para que el juez le dé una medida de apoyo. Y esta es la segunda gran pata que les traigo aquí. Primero, preferencia los apoyos que la propia persona haya determinado. Aquí voy a pasar muy de soslayo porque me consta que tuvieron a un notario días atrás, no sé si el lunes o el martes, no sé, y él, por supuesto, sí, de la eso es. Seguro que les habló de los poderes preventivos, que les habló de la autocuratela. Solamente decirles que ante esto, y ojo, no solamente la persona que no tiene ninguna discapacidad, sino aquel que ya tiene una discapacidad. 255 del Código Civil. Prever, para luego, si acaso, o apreciar, que yo ya me veo. Por lo tanto, eso es lo primero. Yo voy a abrir un muy ligero KitKat. A ver, igual que otorgamos testamento para dejar atado y bien atado qué va a ser de nuestras cositas el día de mañana, piensen todos ustedes en la utilidad y en la necesidad de prever que quizá algún día, sobre todo nosotros que vamos a durar unos 120 o 130 años, quizá suframos algún tipo de discapacidad. Si ustedes prevén lo que pueda pasar con medidas de autocuratela, con poderes preventivos, van a evitar dos cosas. Uno, que no se cumpla su voluntad y dos, y no menos importante, disfunciones, problemas o dicho de una manera muy grosera, broncas familiares el día de mañana cuando tengan que decir ahora qué hacemos con papá, que es en no pocas ocasiones lo que suele ocurrir. Por lo tanto, no tenemos incapaces, solo personas con discapacidad. Segundo, no es necesario un juez para que adopte medidas de apoyo. En tercer lugar, y esto para mí me genera muchas dudas, muchos problemas, pero me parece de lo más maravilloso de la ley, y es: no adoptamos los apoyos contra la persona con discapacidad, pero ni siquiera sin la persona con discapacidad, como hacíamos antes. Yo he explorado antiguos incapaces y lo único que yo quería saber era, por supuesto, con mi informe del médico forense, que era el que o de los psiquiatras que verdaderamente me ayudaban, era cómo estaba. No, yo ahora tengo que saber qué desea, sus deseos, su voluntad, sus preferencias. Pero no solamente yo a la hora de, yo como juez, de adoptar ese apoyo, sino la persona que ha de ejercer ese apoyo, defensor judicial, su guardador de hecho, su curador, ese tiene que ser su leitmotiv. Luego hablaremos de, ay Dios mío, y esto cuando no lo sabemos o no hay manera de saberlo, ¿cómo lo suplimos? Que ese es uno de los graves problemas. Por lo tanto, apoyos, contando con la voluntad, los deseos y las preferencias. Segundo, apoyos no necesariamente judiciales y apoyos, medidas bajo los principios de necesidad y proporcionalidad. Por fin, la guarda de hecho, que es lo que siempre hemos tenido y nunca se había reconocido. Había una persona con discapacidad que le iba perfectamente bien, que tenía unos cuidados estupendos, pero sí o sí había que ir ante un juez para que lo declarara incapaz y para que nombrara tutor, a veces ni siquiera a la persona que le estaba realmente cuidando. Dos, defensor judicial, por fin también, no constreñido a los casos en que el tutor, hablo del antiguo vocabulario, los casos que el tutor de manera permanente o de manera coyuntural no podía ejercer sus labores,
o cuando había una colisión de intereses. No, ahora también tenemos al defensor judicial y a mí eso me parece magnífico porque es una flexibilidad muy de agradecer, necesito un apoyo que puede ser recurrente todos los años, pero para una cosa en concreto, y para lo demás me valgo yo perfectamente, no necesito un curador, me basta con este defensor. Y luego el curador, cuidado, que no, es un tutor, que no tiene las funciones de tutor. Lo más parecido al tutor antiguo sería el curador representativo, que yo vuelvo a lo mismo, no hay dos curatelas, la curatela es la curatela, cosa es que la curatela, la de hoy me refiero, la de nuestra ley 821, nuestra curatela es una curatela asistencial y solo en determinados casos en que además el juez tiene que decir para esto, para esto, para esto, no genérico, es una tutela representativa. Y así están las cosas. Y claro, una vez que uno lee esto dice, tenemos que revisar. No nos queda más remedio, no podemos tener a unas personas que a partir del 3 de septiembre de 2021 son titulares de todos sus derechos y solamente son apoyados para lo que necesitan apoyo, y a otras personas que aparecieron antes del 3 de septiembre de 2021 ante los juzgados están declarados incapaces, no pueden votar, porque revisando, se lo comentaba Javier, revisando sentencias, porque estamos en plena vorágine de revisión de asuntos, claro, muchísimas. Se les ha impedido votar, incapacidad total, y además lo poníamos en mayúsculas por si generaba algún tipo de duda. Esto sí o sí tenemos que revisarlo. Llegados aquí, empezamos con todos los problemas. ¿Y esto cómo se hace? Porque claro, la disposición transitoria quinta es escuetita. Te dicen, los interesados, que ahora veremos quién es el interesado, en cualquier momento pueden pedir la revisión de los antiguos procedimientos de incapacidad o de prodigalidad. Desde que lo pida, el órgano judicial tiene un año para efectivamente hacer esta revisión. En paralelo, y como decía Javier, que tirarse a la piscina, en paralelo más bien por delante de el órgano judicial, incluyo aquí no solo el juzgado, sino el Ministerio Fiscal, tiene 3 años desde la entrada en vigor de la ley, es decir, hasta septiembre del 2024, para revisarlo. Pero vuelvo otra vez, ¿cómo? Porque claro, yo me fui corriendo al 761, soy la reina del mambo. Dice, ya está, si es que lo pone, revisión. No, pone revisión de sentencias, de medidas de apoyo, no de las antiguas. Está hablando de las que después hayamos puesto. Las 3 que yo he llegado a poner en este tiempo, que yo misma he puesto, se revisarán en 3 años. Bueno, no todas he puesto ese plazo, una de ellas menos tiempo, pero bueno, esas son, no estas. Por lo tanto, seguimos un poco a oscuras, porque el 761 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos manda la jurisdicción voluntaria. 42 viste, pero tampoco está previsto ese procedimiento para la revisión de los asuntos antiguos. Entonces, ¿qué? Entonces, desde mi muy modesto punto de vista, 42 viste. Esto es esto es un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Veremos que eso es otro de los problemas que pasa si hay oposición. Es más, si cabe oposición. Esto lo veré ahora enseguida con ustedes. Bien, vamos por la vía no de oficio. ¿Quién está legitimado? El que fue declarado incapaz, el que fue declarado pródigo. Los progenitores con patria potestad rehabilitada o prorrogada, que ya saben ustedes que ya no existe. Los tutores, los curadores, los defensores judiciales y los apoderados preventivos antiguos. Todos ellos están legitimados para solicitar, oiga, míreme aquello mío, que vamos a adaptarlo a la nueva ley. Plazo, cualquier momento. Igual que nosotros sí tenemos un plazo que, insisto, con la lengua fuera, pero tenemos un plazo
el interesado, todos estos interesados, en cualquier momento. Competencia, el órgano que dictó la resolución que intentamos ahora revisar, salvo que la persona con discapacidad, aquella cuyos apoyos vamos a revisar, se haya cambiado de casa, en cuyo caso es competente el juzgado de la residencia. Habrá baile, ya se lo digo yo, que habrá baile de procedimientos yendo, viniendo de un sitio a otro. ¿Qué es lo que tienen ustedes que pedir? Ustedes que ya se van a lanzar mañana, bueno, nada más que terminemos esta charla, lo primero que pedir yo la primera revisión. Aquí voy. Bien, datos de la persona, evidentemente, domicilio, capital importancia, la residencia donde está viviendo ahora, datos del anterior procedimiento, porque nos tenemos que guiar. Yo les digo, si me sale mi alma y no puedo evitarlo, si van a pedir la revisión al mismo órgano judicial que lo dictó, no me den la sentencia, no me den nada, si ya lo tengo yo en Adriano. Quiero decir, esto sí, fíjense, si les había declarado la incapacidad instancia 1 de Marbella y ahora viven en Torremolinos, entonces sí, manden a Torremolinos todo lo que tengan, sin perjuicio que evidentemente nosotros se lo remitiremos. El objeto de la petición. Claro, porque yo, y ahí tengo mis dudas, yo se lo dejo abierto a ustedes. A mí, yo me temo, y no quiero que todos los letrados que están aquí presentes me abucheen, y los que están en casa no, porque no les oigo. Yo me temo aquello tan bonito de suplico, me lo mire. Claro, cuidado, me lo mire no. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Evidentemente, lo que yo tengo muy claro, y esto voy a hacer un poco de spoiler porque esto venía un poquito más adelante, yo tengo que dejar sin efecto la declaración de incapacidad. Esto muy bien, pero tendré que adoptar un apoyo. ¿O no hace falta apoyo? ¿Qué apoyo? ¿Qué quieres? Esto es, creo yo, a mi modo de ver, que ¿cuál es el objeto de la petición? Yo sé que hay que revisarlo, pero ayúdame un poco, dame una pista. Consideramos que el antiguo tutor debe ser nombrado curador con representación, curador asistencial. No necesitamos curador porque basta la guarda de hecho. Es decir, lo que sea, porque tanto al órgano judicial y por supuesto aquí incluyo siempre al fiscal, nos va a dar una pista que perjuicia que luego a lo largo del procedimiento se pueda ver una cosa u otra, empezando por, que ahora lo vamos a ver, oír al afectado, siempre. Bien. Y los documentos, los dictámenes, las pruebas de las que ustedes intenten valerse, evidentemente. Vale. Tanto si empiezan ustedes como si empezamos nosotros, ¿qué hacemos? Porque el 42 bis C nos dice oír al afectado, petición de una pericial médica potestativa, pedir informe a entidades psicosociales que se estén haciendo cargo de tal, potestativo, y otras actuaciones, ahí nos da para mucho, como por ejemplo oír a quien estaba ejerciendo hasta el momento las funciones de apoyo. Bueno, para mí, lo primero, sea instancia de parte, sea de oficio, lo primero, parece una perogrullada, pero es el mandamiento al registro civil. ¿No hemos dicho que lo primero es la voluntad? ¿Y si ha otorgado un poder facultativo, un poder, voy a decírselo bien la palabra, un poder preventivo? A ver, yo tengo en mente las sentencias que yo he puesto y digo, no, creo que no va a otorgar ningún poder. O tal vez sí, porque yo revisando, lo estaba comentando con Javier, yo revisando los expedientes y haciendo las tablas que yo hago de voy a pedir esto en no me hace falta en tal, le decía a Javier, yo hay un par de ellos que van al forense sí o sí, porque esto ha podido modificarse, porque la situación en la que estaba, visto el informe forense, visto el informe psiquiátrico, visto lo que dice la sentencia, esto ha podido cambiar perfectamente. Y si en el ínterin, porque desgraciadamente yo a este señor no le voy a oír de aquí a 3 meses, y si en el ínterin
ha otorgado un poder. Ergo, para mí, lo primero, al registro civil para que nos digan si existe o no existe algo inscrito. Segundo, una duda. ¿Pero hay que oírle? Si está declarado incapaz, ¿hay que oírle? Por supuesto. Volvemos otra vez a la filosofía de la ley, los deseos, la voluntad, las preferencias. Claro, problema. La ley no distingue entre, primero, la ley no nos dice qué es una persona con discapacidad. Y ustedes habrán leído, igual que yo, infinidad de artículos que dicen, bueno, esto es buenísimo, esto es políticamente correcto, no tenemos un 200 del Código Civil como teníamos antes que nos decía esto es un incapaz. A mí me da igual, porque todos tenemos una idea de qué puede ser una persona con una discapacidad, pero el problema práctico que a mí se me plantea es que la ley no me distingue entre la discapacidad intelectual, el deterioro cognitivo y los problemas de salud mental. Y el enfoque, yo como magistrado, para escuchar a uno, a otro, mínimamente, para poder entenderles mínimamente, es muy diferente. No sé si nos está diciendo algo. No. Vale. Yo me gustaría ponerles el acento en esto de oír a la persona con discapacidad. Siempre, sí, desde mi modesto punto de vista, para la revisión de estos procedimientos, sí o sí, yo tengo que oírle. Lo primero, capital, tengo que hacerle entender para qué está allí. Porque, claro, insistimos, antes, y ustedes lo saben porque son letrados que han hecho, muchas veces llegaba y no sabía ni para qué estaba, no sabía quién le estaba hablando. No, yo tengo que decirle, yo soy el juez y usted está aquí porque vamos a revisar aquello que se dictó en su momento para ver si usted necesita alguna ayuda y qué tipo de ayuda es. Esto para empezar. Claro, esto nos genera un problema, y ya entramos en harina, un problema de tiempos y de lugar. Primero, los tiempos. Ustedes ya saben lo que es un juzgado. Estamos hablando de las grandes ciudades, hay juzgados especializados, como aquí en Málaga, en incapacidades. Estamos hablando de miles de asuntos a revisar y luego estamos Infantería de Marina. Aquí hay una de mis compañeras picando piedra a mi lado. Claro, instancias que estamos hasta arriba de trabajo, no les digo nada a los juzgados mixtos. No solamente instancias, sino encima sus guardias penales, etcétera. Y ahora caen encima, en el caso de instancia 1 de Marbella, hemos calculado unos 120, 130 asuntos a revisar. Que uno piensa, bueno, tampoco es tanto. Sí, pero es que yo estoy señalando para marzo del 2023. ¿Cuándo voy a escuchar a estos señores? Cuando tengo que escucharles. Claro, el segundo problema, y no me quiero salir lo de oír al interesado, luego retomo cómo seguimos haciéndolo. El segundo problema de oír al interesado es, muy bien, yo he sido capaz, a pesar del tipo de discapacidad distinta y cómo he de enfrentar, abordarlo, no me sale la palabra, gracias, cómo he de abordar esa problemática, he conseguido hacerme entender. Bien, y he conseguido que la persona con discapacidad me diga cuáles son sus deseos o voluntad, su preferencia. Dos problemas. Uno, y el que no puede. Claro, la ley te dice, bueno, pues entonces estemos a cuando podía decir sus deseos, su voluntad, Claro, esto en un deterioro cognitivo sí, porque hubo un tiempo en que sí y ahora ya no, muy bien. Y habrá quien le conozca, su guardador de hecho, que diga, mi padre siempre quiso, magnífico, estupendo, pero ¿qué pasa con aquellas personas con discapacidad que nunca pudieron expresar su voluntad? Eso nos genera un problema. Y la ley, que es lo que dice la profesora Pereña, no tiene una válvula de escape. No tiene un cierrecito que yo me pueda enganchar a él y decir el superior interés de la persona con discapacidad. No dice nada, solo me dice deseo, voluntad, preferencia. Vale, si no hay, menos mal que el Tribunal Supremo
en la sentencia de 8 de septiembre de 2021 ha venido a darnos un poquito de aire cuando interpreta este tema de la voluntad, que enlazo con la segunda cosa, no solamente cuando no sé cuál era su voluntad, en cuyo caso no voy a ir en contra porque no puedo saberla. Incluso aquellas personas que algunos autores llaman ahistóricos, es decir, las personas con discapacidad que no tienen ningún familiar ni nadie cercano que te pueda decir, yo le conocí, no, sino a lo mejor están bajo la tutela de una entidad pública. ¿Cuál era su deseo antes? Yo qué sé, si nosotros no le conocemos a este señor. Bien, aparte de esto, y cuando el deseo, la voluntad o la preferencia de la persona con discapacidad atenta contra sus intereses. Y cuando te dice, pues yo quiero lo que sea. No sé, aquí está Andrés sonriendo, se le acaba de ocurrir algo estupendo, seguro. Imagine, ¿cómo puede el juez decir, no, me salto? No, cuidado. La exposición de motivos de la ley dice, huyamos de paternalismos. No son medidas, no son medidas de protección, oiga, son medidas de apoyo. Claro, y si es contrario, vuelvo a lo mismo. 1, la sentencia de 8 de septiembre de 2021, cuando dice, cuando la ley, la 821, habla o pone el término atender a los deseos, preferencias, voluntad, dice el Supremo, hay que leerlo como atender, como tener en cuenta, no atender como satisfacer un deseo. Menos mal. Menos por ahí podemos agarrarnos. Y luego me gusta muchísimo la reflexión de las fiscales, fiscal de sala, fiscal de incapacidad, señoras Segarra y Alía, que dicen, cuando la voluntad de la persona con discapacidad, les voy a leer porque ellas lo dicen mejor que yo, sea dañina para él y le impida una vida digna o atente contra su derecho a la salud, su integridad física o moral o a su derecho a ser incluido en la comunidad, su voluntad conculcaría derechos fundamentales, por lo que podría no ser tenida en cuenta. Con lo cual también podemos respirar un poco porque, insisto, a mí la ley me ha convencido una vez que me senté a leerla, porque al principio, ¿qué es esto? A mí la ley me ha convencido, mil a mil, pero sí reconozco que le falta ese puentecito de seguridad, ese arnés de seguridad para evitar no tanto la voluntad extraña, no, sino la falta de voluntad o cómo no encuentro esa voluntad. Les invito a ir un poquito más para atrás porque decíamos, yo considero que el trámite es el de la jurisdicción voluntaria, oír al interesado, sí o sí porque lo necesito. 2, oír a quien estaba ejerciendo las funciones de apoyo, para entendernos, a su tutor. ¿Para qué? Para que me diga, además la pregunta tiene que ser así, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Ha tenido que usar la sentencia? ¿Se la han pedido en todos y cada uno de los bancos? ¿Se la han pedido para hacer cualquier cosa? Pues yo la sentencia es que no sé ni dónde la tengo. Me dijo un señor, pues ya está. Es decir, ¿qué es lo que está necesitando? Porque si no has necesitado la sentencia, quizá no necesitamos representación ninguna. Porque las cosas están yendo de modo y manera que podemos acordar una guarda de hecho y dejarnos de otra cosa. Potestativo el informe de las entidades. Bien, a eso me preocupa menos. Potestativo el informe pericial. Claro, yo les voy a ser muy sincera. Yo cuando se me pone un médico forense al lado, yo ya digo, ¡ay, qué descanso, qué bien! Claro, porque vamos mucho más tranquilos. Cuando me refiero al juez. Pero claro, volvemos a lo mismo. Yo no le voy a incapacitar. Yo ya no tengo que incapacitarle. Yo lo que tengo que ver es que estamos en revisión, no en uno nuevo, en revisión. Por lo tanto, yo le contaba antes a Javier y a Dolores, ¿qué estoy haciendo? Pues yo me estoy mirando las sentencias dictadas por mis predecesores en el cargo, que la mayoría de ellas viene, ¿qué es lo que dijo el informe médico, forense, psiquiátrico, lo que tuviéramos? Y en base a eso, yo pienso en un primer momento, en un primer golpe, pienso,
no me va a hacer falta, en principio. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy hablando de un deterioro cognitivo y me ha dicho el forense, esta señora o este señor padece Alzheimer. Siendo la situación científica y médica que tenemos, sabemos que esto no mejora. Por lo tanto, ¿voy a sobrecargar a la clínica médico-forense para que me haga otro informe de una persona que yo ya sé cuál era su diagnóstico? Déficit intelectual, ahí tengo mis dudas. Ahí tengo muchas dudas, porque según cuál sea el diagnóstico, todavía voy a pedir un informe. Quizá. Y por supuesto, y esto, a ver, esto es muy discutible, no se van a atrever ninguno de ustedes a discutírmelo, claro, pero es discutible. Enfermedad de salud mental siempre. Porque ahí sí puede haber un cambio, sí puede haber habido una mejoría. Yo esta mañana uno de los asuntos no era mío, me lo comentaba un compañero de otra comunidad autónoma y todo. Y me decía, claro, tiene un problema psiquiátrico del consumo, del abuso del consumo de cannabis. ¿Qué hago? Digo, que lo vea el forense. Digo, ¿cuándo ocurría eso? La sentencia es del año 11. Si es que ya se ha regenerado, si ya no fuma nada. Claro, no lo sabes. Por lo tanto, para mí, déficit intelectual, caso por caso, deterioro cognitivo. Es raro que yo le vaya a pedir un informe médico, dado, insisto, la situación médica, lo que sabemos. Y salud mental, para mí, siempre. Ahora, yo he escuchado al antiguo incapaz, a la persona con discapacidad, he pedido o no el informe médico, ya lo tengo, he pedido o no el informe social y ya lo tengo, he escuchado, por supuesto, a quien ejercía las funciones de tutor. Ojo, he escuchado a otros que se personaron en el expediente aquel, es decir, y perdónenme que lo voy a decir como para andar por casa, en los expedientes de incapacitación o de prodigalidad con bronca, porque un hermano, el otro hermano, había un primo, no sé, también a ellos les voy a escuchar. Lo normal, ustedes lo saben, no es esto, es el familiar que solicitaba la declaración de incapacidad de su hermano, de su primo, de su hijo, el informe, todos los informes que teníamos, lo que decía el fiscal, la sentencia, esto es lo normal, pero hay casos que no. En esos casos que no, también voy a escuchar a los personados. No te digo al que nosotros hubiéramos dicho, pues que venga el primo y que nos cuente, no, al que se hubiera persona. Bien, una vez que tenemos todo esto, yo sigo entendiendo que el trámite más adecuado es el 42 bis C, por lo tanto, le doy traslado al fiscal, le doy traslado a aquel solicitante que suele ser el que ejerza las funciones de apoyo al antiguo tutor de todo lo actuado y, por supuesto, y ahora ya, pero eso ya que lo cuente Javier, a la persona con discapacidad, porque la persona con discapacidad o bien viene con un defensor judicial o bien me le está, entre comillas, defendiendo el fiscal su postura. Cosa distinta es, pero es que eso se lo voy a dejar a Javier, lo de pedir un abogado. Claro, ese es uno de los problemas. Efectivamente. Es uno de los problemas, y me permites que extendamos esa conversación que teníamos previa, porque nosotros consideramos desde el punto de vista como abogados e incluso desde el punto de vista de la posibilidad de ser beneficiario en muchos casos de la justicia, de la asistencia jurídica gratuita, que el procedimiento, al ser de jurisdicción voluntaria, pues no nos exige que vaya acompañado de abogados. Y entonces, ¿cómo podemos, y es lo que estamos un poco pues trabajando, urdiendo, ¿no? En todos los foros, cómo podemos de alguna manera facilitar, al menos facilitar ese acceso? Porque es que si no, ni siquiera lo tienen. Entonces, claro, comentábamos antes de empezar la charla que podría ser a través del propio defensor judicial, que el defensor judicial sí puede solicitar para su
antiguo incapacitado, pues el beneficio de justicia gratuita. De hecho, aquí la Comisión Provincial, no descubro nada, la Comisión Provincial de Justicia del turno de oficio de la Junta de Andalucía, que en definitiva es la competente al final para otorgarlo o no, pues está a favor de ello. Y de hecho, pues nos constan conversaciones con, en este caso, el Juzgado de Málaga. No sé si con otros partidos judiciales es más complicado, porque aquí al tener el especializado siempre es más directo, el que se atienda a esa petición, incluso el que se facilite a los interesados esa información. Y de hecho, pues se han elaborado unos formularios que se entregan a los interesados que vayan por allí despistados a la Ciudad de la Justicia en este caso, pues a decir, oiga, que tengo que hacer esto, he recibido una notificación del juzgado diciendo que tengo que revisar esto, ¿de qué va? Y entonces para que le facilite, igual que se le facilita la dación de cuenta anual, ¿no? Sí. Que no es necesario que tenga que ser asistido de profesionales ni nada, pues en el mismo sentido. Entiendo que lógicamente aquí es mucho más fácil y que la dificultad la tenemos en los partidos judiciales más pequeños, donde tanto los juzgados mixtos como incluso los que estáis con instancia y penal separados, pues lo tenéis mucho más complicado. Pero bueno. Sí, pero una vez dicho que están estudiando el Colegio de Abogados de Málaga, ese punto, yo soy de la provincia, así que yo me voy a agarrar ahí perfectamente. Claro. La verdad que me parece muy buena idea. Yo retomando y dejando a un lado la idea que ya le digo, me parece fantástica, la cuestión es, muy bien, ya hemos dado el traslado, 10 días, el Ministerio Fiscal ha dicho que lo que sea, el tutor ha dicho lo que sea y nuestro antiguo incapacitado se niega. Y aquí abro dos posibilidades. Una, la negativa a ser revisado. O que lo haga el tutor, que diga, ¿qué? No, nosotros estamos muy bien. Nosotros estamos estupendos, no queremos revisión. Cabría, porque claro, si nos vamos a lo que dice la ley de jurisdicción voluntaria, se termina el expediente y se convierte en contencioso. 1. Eso sería opción A. Opción B. Nadie dice que no a la revisión, pero el tutor o el fiscal o la persona con discapacidad dice no, curador no, yo quiero lo que sea. Misma pregunta les hago. Archivamos el expediente y nos vamos al contencioso. Yo opino, nada nos dice la ley, podemos aquí elucubrar. Dos cosas. Primero, a la opción a la que les decía, no cabe oponerse. Desde mi punto de vista, no cabe oponerse, es una obligación legal la revisión. Es que no nos queda otra. Es decir, no puede venir, no es que no pueda venir, puede. Y de hecho seguro que vienen algunos y dicen, yo no quiero que se revise nada. No, quizá la persona con discapacidad no, pero quizá el tutor, algún tutor diga, yo no quiero que se revise nada otra vez. Tal. Vale, pero es que no tenemos más remedio. Por lo tanto, eso supondría convertir en contencioso el expediente, ni muchísimo menos. Y 2, y en la hipótesis de que alguien se oponga, primero que se oponga ¿a qué? Si lo que estamos es discutiendo qué apoyo le vamos a poner, lo vamos a hablar. Por lo tanto, desde mi punto de vista, todo se quedaría en el mismo expediente. Todo se discutiría en el mismo expediente. Mismo expediente que terminaría con un auto. Claro, yo vuelvo a salir mi alma del AG procesalista y claro, te chirría porque dices, es que este auto, Carmen me sonríe como buena LAG, dices, es que este auto deja sin efecto la declaración de incapacidad de una sentencia. Te pongo los pelos de punta. Claro, el señor Moreno Caten ahora mismo está diciendo, ¿esto qué es? Claro, esto es lo que hay procesalmente. ¿Qué hace el auto? Lo primero, principal, dejar sin efecto la incapacidad. ¿Tengo que dejar sin efecto, por ejemplo, la prohibición o la imposibilidad de votar? No, porque ya la disposición transitoria dice que cualquier tipo de prohibición acaba. Muy bien, pero para mí la incapacidad tiene que decirlo expresamente. Y después nombrar, en el caso que sea necesario, que esa es otra, el apoyo que sea. ¿Puedo decir cosas contra esa resolución? Sí. Cabe apelación en cualquier caso. Y en la segunda instancia,
yo entiendo que la audiencia provincial, pero esto espero que no lo escuche ninguno de mis compañeros de la audiencia, creo que en su caso deberían otra vez repetir el escuchar a la persona con discapacidad, etcétera, etcétera, y acordar, porque la propia ley lo viene a decir, no en la revisión, sino en lo demás. Y ahora, ya con esto termino, en la práctica, cosas pequeñas pero de importancia. Yo tengo mi procedimiento de incapacitación 1530/2005. ¿Qué hago? Bien, aquí se abren, la ley nada dice, dos posibilidades. Yo le digo la que yo vengo siguiendo, que me parece que es la más eficaz. Vamos a dejar esa incapacidad ahí, porque ya le llevaremos un testimonio del auto, más que nada para cerrarlo, porque eso está archivado. Eso para empezar a hablar, esto archivado. Por lo tanto, yo lo que hago es una providencia diciendo que a la vista del contenido de la disposición transitoria quinta es necesaria la revisión. Ya estoy haciendo un aviso navegante. Tonterías las justas, que esto es lo que dice la ley. No es que de esta mañana me levanta, voy a revisar. No, es que la ley me lo exige. Por lo tanto, vamos a revisar con testimonio de la presente y testimonio de la sentencia dictada en este procedimiento, remítase al decanato para que lo turne. Con lo cual, generamos, vuelve el procesalista que vive en mí, generamos un microcosmos solamente para este asunto. Y ya a partir de aquí vamos a seguir con este asunto y todo lo que le pueda ocurrir a este asunto. Y ahí, como esa providencia de este asunto del año 2005, le notificamos al fiscal, evidentemente, y le notificamos al procurador. No quiero hablar con los procuradores nunca, pero bueno, le notificamos al procurador del solicitante o y de la persona con discapacidad o y aquel que se personó, es decir, todos aquellos que estuvieran en este procedimiento del año 2005. Y mientras lo mandamos a decanato, y decanato lo reparte. Y en el ínterin pueden pasar cosas. ¿Qué cosa? Primera cosa, fallecimiento de la persona con discapacidad, porque ahora les voy a contar otra cosa que es muy de andar por casa y es la siguiente. ¿Qué asuntos? Nos vamos a Adriano, vamos a una cosa que menos mal que tengo un lag que no me lo merezco y me dijo, no, casi no lo miras. Tienes que darle aquí que pone asuntos obsoletos. Claro, antiguos asuntos. Y ahí sí nos sale juicios verbales sobre capacidad. ¡Hala! Yo tan contenta, también salían 4. Dice, sí, claro, porque no lo miras bien. No eran 4, no, eran bastante más que 4. Ahí nos sale más curatela, más tal. Pero claro, hay otro grupito de asuntos que ustedes no habían nacido, que no están en Adriano. Y hay que revisarlos. Y esto hay que ir a los libros registros de Allende los Mares cuando todavía... A mí me da vergüenza, Andrés, decir aquello. Yo la primera vez que trajeron un ordenador a mi juzgado le dije, no, a mí no me quite la máquina de escribir. Esto es verdad. Esto va, ¿a quién quiero engañar? Dicho lo cual, hay cosas que puede, o quizá no, pero puede que no estén en Adriano porque están archivados. Porque si habíamos dictado la sentencia de incapacitación no había ocurrido nada, la rendición de cuentas se había llevado en otro procedimiento distinto, este procedimiento había, entiéndame, muerto a los efectos de Adriano. Por lo tanto, tenemos que buscar en los libros. Yo soy de la opinión, por alguna parte hay que empezar, pues vamos a empezar por el sistema informático, que es más fácil. Vamos además a rodar un poco, a ver dónde están las piedrecitas. No nos dimos cuenta de que esto era un folio, no nos dimos cuenta que notificar, no nos dimos cuenta. Hemos tenido a 2000 procuradores en la puerta diciendo, ¿esto qué es? Es un poner. Quiero decir, todos los problemas que nos podemos encontrar para luego ir yendo hacia atrás, haciendo arqueología jurídica y mirando los procedimientos más antiguos. Claro, y esto me lleva, y así que con esto ya les prometo que acabo, me lleva a una lágrima, un ruego y una petición. Un poco más de tiempo. Un poco más de tiempo. Nos quedan 2 años, no nos queda más ya. Y nos quedan
en mi juzgado yo tomé posesión el 24 de septiembre del año 21, acababa de entrar en vigor la ley. Dolores... sí. Justito, llegué, dije, esta es la mía. Bien, yo no he recibido todavía, no tenemos ninguna demanda de revisión, ninguna, nadie. Todo el mundo está muy a gusto. ¿Qué quieres? Yo, déjame, ya está. No tenemos ninguna. Entonces, somos nosotros los que estamos sacando. ¿Nos da tiempo? Pues no lo sé, con la lengua afuera, porque es lo que les digo. Yo he pedido prestada sala, porque esa es otra. ¿Cómo hacemos para escucharles? Aquí se genera un doble problema, porque claro, de momento piensa, el despacho, más cómodo, más... Hombre, yo no me voy a poner toga, eso también se lo digo, tampoco se trata de eso. Vamos a hablar porque no le voy a intimidar ni desde luego es mi idea en el despacho, claro, pero eso hay que documentarlo. Por lo tanto, necesito grabarlo o que esté mi letrado de Administración de Justicia levantando un acta, pues voy a grabarlo, para lo cual yo necesito una sala. Yo no tengo mi sala, yo comparto sala. Por lo tanto, ya estoy al otro compañero diciendo, tú me regalas la semana de... Claro. Es decir, tenemos mucho trabajo, tenemos pocos medios, quizá un poquito apretado los 3 años. Cuando, es lo que hablábamos Dolores, Javier y yo, no hay nadie que esté desamparado. ¿Que hay que revisarlo? Por supuesto. ¿Que no podemos tener a ninguna persona declarada incapaz aquí? Por supuesto que no. Por supuesto, pero un poquito más de cancha sí para que nos dé para podernos ir al cine alguna tarde o algo. Y nada, muchas gracias, ha sido un placer charlar de este asunto. Muy bien, gracias. El placer ha sido nuestro y de verdad que ha sido muy amable al aceptar nuestra invitación para esta charla y bueno, creo que seguro que ha sido muy descriptiva y sobre todo muy productiva para los compañeros que nos están escuchando, que son bastantes. Hay 124 participantes online y más los que estamos aquí presentes en la sala. Pasamos a un turno de preguntas. Si queréis, los que estáis aquí presentes, pues podemos empezar por ahí. Y hay alguna pregunta por aquí que te haré y bueno, en fin, empezamos. Pero yo me negaré a contestar lo que sea difícil. Sí, por supuesto. Pues adelante. Carmen. Carmen, sí. Enhorabuena por tu exposición tanto de fondo como de forma. En el caso de una persona declarada incapaz por salud mental, como muy bien has dicho, luego dentro de esos trámites de pediría antes de nada también la revisión médica, vamos a poner que le declaraban en el 2001 y seguimos con el pobre toxicómano y se ha rehabilitado y hasta el proceso de revisión ha la posibilidad que ha ido y ha hecho un poder a prevención ante el notario. Tú muy bien has dicho que pides también eso. ¿Qué influencia puede tener en el auto final o te ciñes a esa voluntad que ya en ese periodo él ha podido? Absolutamente me ciño a su voluntad. Absoluto. Porque fíjate, Carmen, hay un notario ahí, ¿eh? O sea, es que no es un testamento hológrafo que en un momento dado, en una noche de insomnio, se levantó y dijo, por si vuelvo a fumar, quiero... No, es que fue un notario y dijo, previendo que, o visto que yo, o lo que sea. Y el notario, eso supongo que el notario que tuvieron aquí, quizá hablo de esto, el notario ha tenido que ver cuál es su capacidad, no jurídica, sino su capacidad para mostrar sus deseos, su voluntad. Se me ocurre un caso patológico que lo que dijera ante el notario en ese poder preventivo fuera un completo absurdo. Pero entonces tengo que llamar al notario y decirle, ¿esto qué es? Claro, es decir, yo, totalmente, lo que la persona antiguamente incapacitada haya podido acordar, para mí eso es lo que voy a hacer. Y gracias por el piropo. No, si me permitís, nos reclaman desde los compañeros que están online, que como en las preguntas que se hacen aquí en sala no lo escuchan ellos, pues que hagamos un pequeño resumen para que todo quede más entendible. ¿De acuerdo? Nuestro compañero Andrés quiere hacer una pregunta.
ha dicho usted que una vez que provee la ley oficia el registro civil. Y no se podría oficiar al registro civil para decir si esa persona está o no viva, con lo cual ya directamente. Sí. Sí, sí. Sí, hágala eso para que el... La persona fallecida es obvio que se ha terminado. Vale. No, la pregunta es sobre, como ha comentado doña Catalina, que una de las diligencias que entiende que son necesarias es el librar oficio, mandamiento, exhorto al registro civil correspondiente por si la persona pudiera haber otorgado poderes preventivos, por ejemplo, que era la pregunta anterior, por ahí iba la pregunta anterior de nuestra compañera Carmen. Ahora pregunta Andrés si efectivamente eso debería ser así, pues por imperativo, puesto que podría darse el caso de que esa persona hubiera fallecido y así ese oficio o el resultado de ese oficio, de ese exhorto al registro civil, pues nos diría si esa persona está viva o ha fallecido, ¿no? Y qué incidente, bueno, y cómo se incidiría esa cuestión, ¿no? Por comodidad, Andrés, sinceramente, por lo siguiente, porque la sentencia de incapacitación, estoy hablando de antigua, la sentencia de incapacitación la mandamos al registro civil del nacimiento, que no necesariamente es el de Marbella. Claro, entonces a mí eso he sido muy clara desde el principio, comodidad. A mí eso me supone ir al expediente, ver dónde ha nacido o ver dónde le hemos mandado al registro civil. Es mucho más cómodo, lo digo por el automatismo de la misma providencia, dar conocimiento de que lo voy a repartir a su tutor o al procurador que se hubiera personado, porque va mucho más deprisa. Que remitimos a Villarcayo de la Merindad. Villarcayo de la Merindad no tiene oficina judicial, o sí, bueno, no lo sé, mismo estoy haciendo un ejemplo y ahora llaman de Villarcayo y me ponen a caldo. Usted me entiende, lo miran, no ha fallecido, sí consta, aquí no nos consta fallecido, a lo mejor ha fallecido, en fin, a mí me parece que va más deprisa pedirlo, porque el propio tutor nos va a decir, esta persona ha fallecido y ya está. Sí. Los poderes a prevención ante notario automáticamente se mandan al registro civil de tu nacimiento. Sí, pero Carmen, eso ya cuando yo ya tengo el procedimiento iniciado, ya lo sabe el tutor y alguien ya me ha dicho alguna cosa. No es mala idea, no es mala idea. Me la voy a dar una vuelta. No, pero es por utilizar los medios telemáticos que la ley provee que no están siendo utilizados y que realmente pasan los años, creo que aún es retirado, pero pasan los años y veo que cada día se utiliza menos. Le digo eso por una siguiente pregunta. Yo considero que es imprescindible y principal escuchar la ley de incapacitación. Bien, usted dice que no tiene salas barberas, pero no por la problemática. Si la gran mayoría de esas personas están en residencia, ¿por qué no se puede hacer por videoconferencia? Se evita un desplazamiento de esa persona, que a veces es muy problemático. Tienen que utilizar servicios sociales, mandar una ambulancia, mandar. Yo sé que puede haber una pequeña desconfianza de que esa persona que está declarando por videoconferencia pueda estar por detrás. Eso ya es un poquito porque usted lo puede detectar con su experiencia. Y entonces digo, ¿por qué no utilizamos a los medios telemáticos? Porque yo voy a decir, el 80% de las peticiones de certificado de función se van a girar el servicio. Es decir, va a ser mucho más rápido que notificar por email al procurador y que se pueda personar. Porque ahora llega el procurador ya no es su cliente, ahora aquí un poco yo lo veo. Es decir, y yo se lo digo en aras a la eficacia, porque sé que el problema lo tiene usted. Yeah. Que además la ley es por imperativo, les obliga. Yo, como interesado, tengo todo el tiempo del mundo. Lo he dicho porque creo que puede ser una buena.
Sí, se insiste por aquí, lo digo para el resto de los compañeros, sobre la utilización de los medios telemáticos a propósito de estos oficios del registro civil, y comenta Andrés, creo que acertadamente, que no se utilizan a lo mejor lo que se podrían utilizar. Se habla, por ejemplo, del problema del tiempo, las fechas, el lugar apropiado para, por ejemplo, ir a la persona con discapacidad. Sabemos todos las agendas como están de los juzgados, y se menciona o se atina muy bien al decir por qué no se puede hacer por videoconferencia, cuando muchas de estas personas, por ejemplo, están en residencia, y sería muy fácil, velando un poco pues, por la forma, con el propio responsable de la residencia, el trabajador social, ¿no? El psicólogo, psicóloga, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco por a ver, ahí, ¿no? Volviendo con lo del registro civil, me lo voy a replantear. Hasta ahí puedo leer. No digo nada. En cuanto a la videoconferencia, sí y no, y me explico. No me preocupa las influencias de terceros, porque de hecho en algunas continuaciones de internamientos de personas con déficit, con deterioro cognitivo que están en residencias, que ya había sido decretado su internamiento, que me piden simplemente pues a los 6 meses la continuación, en más de un caso, más de 2 y más de 3, yo lo he hecho por videoconferencia y no he tenido ningún problema. En algún caso lo haré, pero yo necesito tomarme mi tiempo, porque yo tengo que hablar con esa persona y yo tengo que ver a esa persona, lo que no significa que la haga venir. Seré yo la que vaya hasta allí, con mi letrado de la Administración de Justicia, que le encanta viajar conmigo, ahora que no me oye. Claro, tendremos que ir. Por supuesto que tendremos que ir. Todos los antiguos incapaces, si ustedes me entienden la manera de hablar, todos los discapaces que puedan vendrán ante mí. Porque hay una cosa, y ustedes lo saben, que además de lo que me esté contando es la comunicación no verbal. Y a mí eso me interesa. Insisto, que no es porque yo tenga miedo a que terceros estén influyendo, hay alguien que esté hablando, eso se nota y además, en fin, no. Pero sí necesito, porque necesito saber qué quiere. Sí, en el caso de que pueda saber qué quiere. No termina. ¿Cómo? Aludimos al problema de tiempo. Claro. No terminamos. Es imposible porque tendrá que tener todos los días, tiene que buscar el auxilio de correspondiente. Por eso le di, por eso he dicho, don Andrés, ya se lo he dicho, un poquito más de tiempo. Necesitamos más tiempo, porque podemos caer en lo que a mí me aterra, y es donde ponía tutela, que ponga curatela representativa. Yo me hago 3 modelos y hasta luego, y ya lo he hecho. Y eso no está bien, porque además generamos una desigualdad evidente. Es decir, a la persona con discapacidad que venga mañana, una demanda mañana, esto es un mundo, oiga, pero el que le tocó en el año 20, lo siento, porque como no me da tiempo le voy a meter una curatela representativa sin escucharle o escuchándole de aquella manera. Yo por eso digo, ay, si alguien me está escuchando al respecto, que nos den un poco más de tiempo para hacerlo en condiciones. Yo creo que a Andrés hay que cobrarle aparte. Sí, hay que cobrarle aparte. Vamos a ver, yo sé de las sentencias magistrales, porque eso no lo hicieron los magistrados en el periodo de tránsito. Sí. Sí sabían. Es decir, en Málaga lo hicieron. Lo vi perfecto. Porque para qué quiero yo una sentencia de 1 de julio que en septiembre ya no va. No servía para nada. Sí. Entonces, digo, porque hubo otros partidos judiciales, compañeros tuyos, que lo veían como algo ilegal. No tenía absolutamente nada. Porque estaba fundamentado y amparado, que era periodo transitorio, y que, con lo cual
Sí. No, comenta el compañero que hubo algún juzgado, algunos magistrados, magistradas, que ya en junio del año pasado, antes de entrar en vigor la ley, pero ya con la ley promulgada, y no olvidemos que la convención estaba vigente desde hace ya mucho tiempo, con lo cual no habría que haber esperado tampoco a esa ley específica, porque ya estaba trasladado, como todos sabemos, a nuestro ordenamiento jurídico, pues que se aplicó ya las medidas de apoyo. O sea, ya se olvidaron del concepto de incapacitación y no otros juzgados que a lo mejor por el automatismo, por la rapidez, en fin, pues como muchas veces hacemos las cosas todos, pues no Sí. solo los juzgados, sino también los abogados, pues hicieron sentencias o dictaron sentencias que sabían perfectamente que al mes, a los 2 meses, iban a ser inservibles, ¿no? Y era el comentario. Una pregunta que nos hace la compañera Alicia, o nos traslada la compañera Alicia Gómez Fabre, que dice, ¿podría en la revisión proceder en su caso a la rehabilitación de la capacitación? Lo dice porque le han turnado de oficio un asunto donde se solicita el incapaz lo pone entre comillas, es decir, la persona con discapacidad, solicita la reintegración de la capacidad. Pero al indagar sobre la competencia, documentación, etcétera, se aprecia que ya se ha iniciado de oficio por parte del Ministerio Fiscal la revisión de la capacidad del justiciable. Entonces, ella pregunta, ¿puede en ese procedimiento de revisión contemplarse la reintegración de la capacidad? Ella entiende que sí. Exactamente, pues yo estoy, ¿no?, con usted, Alicia, totalmente. Es decir, en ese mismo proceso de revisión, fíjese que yo le digo, en mi opinión, que hay que dejar sin efecto la incapacitación y luego adoptar las medidas de apoyo. En el caso que usted comenta, parece que es que ya no necesita siquiera medidas de apoyo, en cuyo caso, si todo va bien y es como usted dice, pues el auto sería, se deja sin efecto, se deja sin efecto la incapacitación acordada por sentencia de fecha tal, sin que sean necesarias medidas de apoyo. Fin. Y ahí habría acabado. ¿Qué pasa? ¿Y si mañana? ¿Y si mañana? ¿Y si mañana? ¿Quién sabe dónde estaremos y qué estaremos haciendo cada uno de nosotros? Es decir, mañana puede tener la misma u otra causa de discapacidad, bueno, pues ya se solicitará su adopción de medidas de apoyo. Bueno, hay un montón de agradecimientos. Esto es lo que me deberían leer. Bueno, que voy a omitir porque hay otras pues preguntas. Para que exactamente. Los pero bueno, hablamos de derroche de conocimiento, de muy ilustrativa la exposición y hasta incluso algún piropo más personal. Entonces, hay una cuestión. Bueno, yo creo que esta, en principio, no tiene mucho problema. Dice, ¿cómo se solventaría en casos de deterioro cognitivo los posibles casos de manipulación de la persona? Bueno, es que... No sé quién lo... Sí, Ana María Mesa. Ana María, pues retomo lo que hablaba ahora mismo con Andrés. Necesito verle. Necesito charlar con esa persona. En el caso de deterioro... A ver, yo puede que peque... dada mi poca edad, puede que peque de inocencia, pero yo de verdad creo por mi experiencia que todas las personas, o la gran mayoría, el 90 y mucho por ciento de las personas que ejercen de apoyos, curadores, tutores, defensores, etcétera, guardadores, son personas buenas y honestas. Se lo digo de verdad y se lo digo de corazón. Por lo tanto, nunca voy ante la persona con discapacidad pensando, a ver qué me va a contar, que salga el tutor, que yo, excepto en casos muy extraños en que tú ya vas viendo que aquí hay otro problema, normalmente porque te lo pone de manifiesto servicios sociales, porque te lo pone de manifiesto otro familiar, un tercero, en fin, por lo que sea. Necesito hablar con esa persona y necesito tenerla cerca y necesito poder hacer como hacía don Herminio, que fue el magistrado del 11, que yo fui con él un montón de veces como tal, que se ponían cuclillas delante de ellos y les cogía las manos y charlaba un rato y parecía que no había prisa. Y yo detrás mirando, nos quedan 17 y él allí, eso es lo que necesitamos. Francamente, un poco de tiempo para poder ver normalmente y sobre todo ese deseo, esa preferencia. Y en el caso que dice Ana,
En el caso de deterioro cognitivo, aun cuando la dificultad no es poca, sí poder atisbar que quizá está hablando por boca de otro, o es que mi hija me ha dicho, mi hija me ha dicho, mi hija me ha dicho. Entiéndame, estoy poniendo un ejemplo como otro cualquiera. Sí. De acuerdo, pero para eso, como para todo en esta vida, necesitamos tiempo. Va. Sí, pero ¿Alguna no, vez? Alguna vez sí, Alguna ¿no? vez sí, yo he estado con ellos, ¿eh? Sí, Sí. Si el fiscal acudía a esa visita. ¿Eh? Sí, no. Claro. Hay una pregunta que nos hace María José Muñoz que creo que es fácil de responder, en el sentido de que dice, para el caso de que en un procedimiento de incapacitación no se adoptaron medidas, ¿qué solicitamos ahora? ¿Revisión con medidas de apoyo? Claro, es que normalmente no se adoptaban medidas. Claro, María José, es que realmente en los procesos de incapacitación el grueso era, se declara, y ahora empezaba las mayúsculas, la incapacidad total, que parecía que te estaba gritando, y ojo, que no estoy criticando a nadie, que lo he puesto yo también, o sea, tampoco eso, de fulanito, y se nombra tutora a menganito, o se rehabilita la patria potestad de tal. Entonces, ustedes van a pedir esa revisión, cosa que yo le agradezco, porque así no la tengo que hacer yo de oficio. Ustedes piden esa revisión y piden que se deje sin efecto la incapacidad, que se deje sin efecto la tutela y que en su lugar, y ahí le dejo lo que ustedes saben mucho mejor que el órgano judicial, porque van a hablar con la familia, van a hablar con el discapaz, que se deje sin efecto porque el guardador de hecho es apoyo bastante. Fin. O que se ha nombrado el mismo tutor que tenía, que se ha nombrado curador, o lo que ustedes quieran. Eso sería lo más conveniente, más que decir que se revise y se deje sin efecto la incapacidad. Una pista. Hay algo ahí que creo que hay que recalcar, y sobre todo para nosotros. El abogado lo más fácil es decir en ese suplico, antes lo has comentado en cuanto al objeto de la demanda, pues que se dicten las medidas que se entiendan pertinentes. Y eso no es. Para nosotros, desgraciadamente, eso no es. Y va a implicar un trabajo de campo. Claro, es que exige un trabajo de campo. Claro. De hablar con la familia, de hablar con la persona con discapacidad, etcétera, etcétera, y ya ir viendo cuáles son esas necesidades, cuáles son esas preferencias, cuáles son esos deseos, y entonces pedir unas medidas concretas. Por supuesto, sin perjuicio de las que se entiendan procedentes, sí, claro, como punto final. Claro, Javier, primero porque a mí, por ejemplo, me dan una pista. Yo ya sé que estos señores lo que quieren es fuera todo y con el guardador, de hecho, porque, voy a poner un ejemplo, porque vive con su hermano desde hace 15 años, están estupendos y no quieren nada, ni les hace falta nada, esto. Bueno, pues yo ya tengo una idea, esto será bastante, esto estará bien. Claro. O un curador representativo y con todo y no sé cuánto. Bueno, pues yo me hago una idea. Cuando digo yo, me estoy refiriendo también al fiscal. Es decir, vemos de qué punto de partida no estamos completamente a ciegas. Correcto. Hay una pregunta de María. Veo que a la derecha ha ido poniendo todas las felicitaciones muy bien, sí. Muy bien. Hay una pregunta que nos hace María Concepción Morales y que retomamos también un asunto que nos preocupa y que de hecho hemos tenido la oportunidad de comentar a doña Catalina, que está ocurriendo en algunos partidos judiciales al menos, es decir, en algunos juzgados. Dice María Concepción: buenas tardes, muy ilustrativa la exposición. Dice: en un expediente iniciado después de la entrada en vigor de la ley, me solicitan previamente a la admisión de la demanda informe sociosanitario. Cuando tiene justicia gratuita y soliciten la demanda que lo viera el forense. Claro, nosotros, justicia gratuita, que lo vea el forense y yo no hago nada. ¿Es necesario aportar este informe sociosanitario? En caso de que lo sea, ¿quién lo emite? Porque claro, la compañera seguro está pensando, bueno, es que es justicia gratuita, yo no le puedo pedir a mi cliente que vaya a un trabajador social, a un profesional en privado y que le emita ese informe. Esto viene, y yo creo que completo, si me permite la compañera, completo esa pregunta con lo que está ocurriendo en la práctica. Hay algunos compañeros, en la sección lo sabemos de diversidad funcional, que dicen, bueno, pues hablan con los juzgados le trasladan, sobre todo los LAG, y le dicen, bueno, usted, los servicios sociales del ayuntamiento, las asistentes sociales, los tal. Y claro, dicen,
¿pero usted cree que de dónde vengo? Del distrito, de mi ayuntamiento. Y me dice, pero nosotros ¿cómo nos vamos a dedicar a esto? O nos dedicamos, pero yo no sé cuándo voy a poder ir a visitar a esta familia, a elaborar ese informe, y además me lo tendrá que pedir el juzgado, porque el particular, si me lo pide a mí, yo le voy a decir que yo no soy competente para eso. Entonces un poco ahí se empiezan a echar la pelota y nos podemos encontrar con un problema, porque aquí la compañera está hablando de como requisito para la admisión de la demanda. Y eso que va de justicia gratuita, que si es particular en ese mismo juzgado, ya me imagino que le pondrán el candado. Y le dirán, no, si usted no me aporta ese informe, yo no le admito en la demanda. Eso está ocurriendo en la realidad porque lo sabemos, ¿no? Claro. En Torremolinos, concretamente, una compañera recientemente. ¿Cómo? Si es esa petición, ¿no? Y como requisito de admisibilidad. A ver, yo evidentemente lo que mis compañeros, tanto los LAG como los magistrados hayan solicitado, no voy a entrar ni salir. No. Solución, si usted, Cristina era... No, María Concepción. María Concepción, si María Concepción no está conforme, la solución es recurrirlo. Tanto si está en el decreto de admisión a trámite como en un auto, lo que sea, recurrirlo y poner de manifiesto efectivamente lo que está diciendo. Mire usted, yo soy justicia gratuita, he ido a los servicios sociales del ayuntamiento y me dicen que ellos de oficio no van a actuar, ni porque yo venga y se lo diga, ni les es bastante un auto o un decreto en el que lo solicite. Es lo único que se me ocurre. Pero ojo, yo, que no soy la máxima autoridad más que en mi casa, y no mucho. Yo entiendo que en el primer momento no es necesario, para mí. Es decir, para mí lo importante es escuchar a la persona, escuchar a quien venía ejerciendo las labores de apoyo, a su tutor, ver en qué situación estamos. Si me genera la más mínima duda, entonces sí. Entonces voy y digo, necesito que me le vea un médico. Sea un psiquiatra, sea el médico forense, necesito que me diga por qué este señor va tan desaliñado. Es un poner, ¿eh? Pues quiero que Servicios Sociales me haga un informe de que aquí qué está pasando, porque no lo tengo claro. Yo, Concepción, ya en los demás no lo sé. Yo entiendo que así de primera, yo no lo voy a pedir. Primera instancia 1 de Marbella, solo. Claro, que quiero que lo que tengan claro. Yo, en su caso, recúrralo porque quizá... Sí, o lo mismo una aclaración. Habla al compañero de que a lo mejor con una aclaración efectivamente magnífico podría servir. Que siendo de justicia gratuita, que de momento... Sí. Sí. La compañera que también nos comentó el tema, lo había intentado y después era que no. Sí, lo ha hecho él de todo. Digo, porque aquí en esta aclaración lo está argumentando, ya en la resolución a la aclaración tiene que fundamentar aún más el por qué se solicita. Con lo cual sería más apoyo en un futuro de aclaración, que además lo han empezado a evitar. Exacto. Hubiera metido un informe de médico de cabecera como pero es que uno sociosanitario. Claro, es que el... Claro, no, pero el problema... Cuando hacen el cambio de expediente, tienen unos pequeños informes que ya lo van viendo cada familia. Por eso un poquito de aportación ya... Nos hablan los compañeros de que en un caso pues, que puede existir un informe, un informe social, ¿no? Porque hayan asistido a los servicios sociales, un informe médico pues, del médico de cabecera. Pero el problema es que cuando en estos casos se están enquistando, quizás porque todos estamos iniciando estos procedimientos y no sabemos bien por dónde vamos. Exactamente, vamos dando palos de ciego. Entonces, claro, cuando se pide un informe sociosanitario, se está pidiendo una cosa muy concreta, porque lo que se está pidiendo precisamente es que se le dé conocimiento al juzgado de no solo la situación en la que está la persona con discapacidad, que eso lo va a resolver posteriormente el médico forense y tal, sino
cuáles son las necesidades concretas que tiene esa persona. Por lo menos empezar por ahí. Ya no hablamos de deseo o preferencia, pero sí las necesidades. Yo lo puedo entender como que el juzgado efectivamente, si no, tiene una página en blanco y por dónde tiene que empezar. Aquí el problema está seguramente en hasta dónde puede hacer la persona interesado que solicita la revisión y su correspondiente abogado o abogada, y hasta dónde puede llegar o debe de llegar el juzgado, ¿no? Para digamos, sí, construir el procedimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, nos dice Cristina Romero, hemos recibido diligencia que acuerda la consulta al punto neutro judicial del registro civil y con su resultado se acordará. Y del mismo día, otra diligencia, estamos refiriendo a diligencia de ordenación del juzgado, dirigida a la tutora a fin de que interese la revisión de medidas a la vista de la anterior consulta. Dice, ¿podría aclararme a qué se refiere? Pues bueno, pues claro. Cristina, en este caso les diría, a la vista de la anterior diligencia, es que claro, no la veo. Claro. Quiero decir, no sé exactamente a qué se está refiriendo el letrado de la Administración de Justicia con esta diligencia. La idea de la consulta al punto neutro judicial del registro civil me enfada bastante que no se me haya ocurrido a mí. La verdad, don Andrés ya me ha dado la idea, pero bueno, como es un letrado, la había dejado a un lado. Pero claro, ahora me lo está diciendo, la idea es magnífica. Ahora bien, luego la diligencia del mismo día para que interese la revisión de medidas, pues francamente, no sé ayudarla, no lo sé, porque si el resultado de la consulta de registro civil es que había fallecido, ¿qué revisión quiere? Claro, no lo sé. No, la verdad, no la puedo ayudar, no sé a qué se está refiriendo. Bueno, aquí se ha disparado a todo lo que se Claro, mueve. yo creo que se ha hecho a la vez y no, en fin, no se ha dado tiempo a que llegara una cosa u otra. Producto un poco de lo que hemos comentado en el sentido de cómo se inician estos procedimientos. Lo sabemos que de oficio evidentemente los puede hacer, que el Ministerio Fiscal lo puede hacer, que todos los letrados pues estamos encantados de la vida seguramente que lo inicie el fiscal, porque así ya por lo menos sabemos por dónde ir tirando, ¿no? Pero que cuando tenemos que partir de la iniciativa del ciudadano de a pie, que normalmente va a ser o la persona con discapacidad porque esté en una posición de conocer, saber y entender que lo que habían hecho con él no era correcto o que ha evolucionado de alguna forma para obtener una capacidad que pueda ejercitar en la práctica y otra por los propios interesados, ¿no? Es decir, los interesados que son los familiares, etcétera, etcétera. En fin, que esto es... Luego, María Victoria Escobedo dice, una idea para agilizar podría ser comunicar a todos los directores de la residencia de la provincia y pedirle una relación de incapaces que tengan allí o que hayan fallecido. Pues bueno, pues a lo mejor yo tengo un decreto que que directamente me lo notificaron ayer de aquí de Málaga, donde se solicita la revisión a instancias del Ministerio Fiscal. Entonces, como conocen por el expediente de la antigua incapacitación y de la tutela que la persona discapacitada está en una residencia y además la controla porque tenemos en ese sentido la suerte de que el juzgado de Málaga pues sí lo hace, naturalmente, pues resulta que entre las diligencias que solicita es que se oficie a la residencia para que con carácter urgente pues ya informe situación, etcétera, etcétera, cómo está esa persona, tal. Pero claro, eso es porque tiene ese previo conocimiento. Claro. No sé yo hasta qué punto... Claro, María Victoria, la idea es muy buena. La idea es muy buena. Hombre, a todos los directores así, no sé, pero el problema es el siguiente. A mí, por ejemplo, se me ocurren ahora 3 residencias que yo tengo ahora mismo en mente. En Marbella, porque sí he tenido expedientes de internamientos de personas con deterioro cognitivo, de personas mayores. Entonces, claro, ¿todos estos señores son míos? No. Que estén en esa residencia no significa que la incapacidad... Primero, no significa que estén incapacitados. Por lo tanto, no tengo por qué revisarles. Porque a lo mejor lo están, a lo mejor no lo están. Eso como punto número 1. Como punto número 2, quizá la sentencia no la dicte yo, que sí que tenga que revisarla yo en un futuro porque residen en mi partido. Sí, pero será otro juzgado, ponga el caso, juzgado de Madrid, que declaró la incapacidad y luego esta persona, los hijos la han traído a una residencia a Marbella.
que no es mala elección, cuidado, cuidado. Claro, terminaré yo viendo esa revisión, pero me lo tendrá que mandar Madrid a mí. Por lo tanto, la utilidad que le puedo ver a eso, regulera nada más. Yo prefiero ir mirando mis expedientes, aquellos que, porque en el propio expediente me sale que está en una residencia, voy directo a la residencia y le digo, cuéntamelo todo. Antes de mandarle venir, no, antes de ir yo para allá, cuéntame en qué situación está, si ha evolucionado de alguna manera, etcétera. Sí, pero eso se lo dice usted al director. Ya. Hombre, a ver, Andrés, si se lo decimos, por supuesto, y además yo ya le digo que son, mi experiencia, muy colaboradores, muchísimo, todos, no tengo ninguna queja, pero insisto, yo creo... Ya. No lo sé, francamente. Vamos aligerando un poquito que ya vamos pasadillo de tiempo. María Teresa Fernández Corujo nos dice, ¿la legitimación para solicitar la revisión alcanza a familiares? Dice, una hija, por ejemplo, ante la pasividad del tutor, que es otro hijo. Naturalmente que sí, ¿no? Pues regular, Y no sé, le voy a decir, porque claro... Interesado porque un hijo, un familiar... Sí, pero no habla de interesados. Ya. Habla de el incapacitado, el sometido a curatela, el pródigo para entendernos, el defensor judicial, el apoderado preventivo, el tutor, el curador. Por lo tanto, si el tutor no ha dicho nada, la hija. Sí, de todas maneras, el tutor es un hijo, pues otra hija, porque además no está de acuerdo con claro, lo que está pero llevando. Mire, María Teresa, si esa hija se personó en el procedimiento inicial, todavía me parece más fácil. Si no se personó, se puede encontrar con un auto de falta de legitimación activa para la revisión. De todas maneras, ¿qué lo vamos a hacer de oficio? Bueno. Yo solamente por eso lo admitiría, porque si no me lo pide la hija, lo voy a hacer yo también. Claro, o sea, que lo voy a hacer. Va a reactivar, digamos, ¿no? Exactamente. Eso es. Claro, yo creo que efectivamente, y claro, como Andrés así nos dice... se evita la posibilidad de un auto del tirón de carece de legitimación activa. José Ramón Delgado Vela nos hace mención a que si conocíamos, o si conoce en este caso nuestra ponente, el artículo La muerte de una anciana, crimen de Estado por Germán Rodríguez Conchado. No, no lo conozco, pero me la dejo apuntada. Lo dejamos ahí apuntado porque habla de... le pregunta su opinión en el caso de que lo hubiera leído y habla de la opinión de hijos, nietos que se quieren quedar o manejar los bienes de personas mayores, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues Felipe Francisco Chaneta Garau no pregunta, pero creo que la reflexión que hace pues debemos leerla en voz alta, ¿no? Dice, el buen tono, la buena forma y la simpatía dulcifican los conflictos dentro del ámbito judicial y hacen una justicia más cercana y humana y centran el protagonismo en los justiciables. Pues señor Chaneta, me lo voy a quedar como si me lo dijera para mí, porque estoy completamente de acuerdo con usted. Muchas veces tenemos todos, yo la primera, un estilo bronco, producto muchas veces del cansancio y de que ya llevo 17 juicios y estoy harta de decirles, en fin, ese tipo de cosas, y tiene usted toda la razón. Pero vamos, no solo en el mundo judicial, sino en todo, y sobre todo en asuntos como estos. En asuntos como estos creo que es muy importante. Y en cuanto a lo que decía don José Ramón, primero me he apuntado el artículo que buscaré y lo leeré. ¿Garantizan los informes médicos el estado real de salud de algunas personas mayores? Yo creo que sí. Yo no tengo ahora mismo ninguna sospecha ni nada que me haga decir no me lo garantiza. Yo también le digo que un médico sabe bastante más que yo, infinitamente más que yo, de cuál es el estado de salud de una persona mayor. Cosa distinta es que yo me pueda sentar con esa persona mayor a sabiendas de que tiene un deterioro cognitivo porque lo dicen los informes médicos, pero pueda hacerle entender quién soy, para qué estoy hablando con él o con ella,
y hacerle entender que quiero saber si le parece bien seguir viviendo en la residencia, si le parece bien que su hijo siga manejando las cuentas. Eso creo que puedo llegar a hacerlo, pero no, de verdad, no creo francamente que el informe médico, nunca he tenido, no me hagas dudar de los informes médicos. No, yo creo que sí, tanto como garantizar, no sé, pero sí, yo creo que sí arrojan mucha luz, sí. Bueno, pues creo que podemos dar ya por cerrado, ¿no?, la charla de hoy, agradeciendo a todos la participación, naturalmente a doña Catalina, que seguro que ya la tenemos en la lista buena, ¿no?, en la lista buena, en la sección para contar con ella próximamente, porque este tema, pues lógicamente creo que quedará para alguna otra charla cuando rodemos un poquito más. Y veamos en la práctica pues cómo lo vamos llevando, ¿no? Agradecer sinceramente la participación de todos, de los presentes naturalmente y de los que nos han estado oyendo y escuchando online y nada, y ya está, hasta la próxima. Entonces, pues antes de que citemos todo, vuelvo a agradecer a Dolores que me haya llamado, a Carmen que me enredó, que fue la primera que me enredó en estas cosas, a Javier, por supuesto, a don Andrés, que me ha dado un par de ideas que me llevo para mí, y a todos ustedes, porque de verdad, si alguien ha ganado esta tarde, he sido yo, que me llevo la mochila llena de ideas, que seguro que entre todos, aunque sea muy apretado el tiempo, sacamos esto adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.